Curso de capacitación y evaluación a conductores. Legislación boliviana de tránsito. Todos los seres humanos están sometidos a ciertas reglas que presiden su existencia y solamente dentro de ellas pueden actuar con mayor o menor libertad. El hombre adquiere la convicción de que hay normas que deben ser obedecidas por diversos motivos, predicándose también la separación de los distintos órdenes normativos. Por ello se presenta en el gráfico que la norma puede ser de dos tipos: una norma jurídica, que viene por una convención de un trato social, y una norma del tipo moral, que tiene su base en la parte religiosa. La norma jurídica impone un cómo debe ser o un cómo se debe hacer, es decir, es el supuesto de cómo se debe comportar, imponiendo determinadas formas de comportamiento. En la ley 734, la ley orgánica de la Policía Boliviana, se establece como misión específica la defensa de la sociedad y la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes. Cumplen funciones de carácter público, esencialmente preventivas y de auxilio. En esa misma ley, en el artículo 74, se especifica: las unidades de tránsito son las encargadas de regular, controlar, resolver los problemas de circulación de vehículos y peatones, prevenir e investigar accidentes de tránsito mediante actividades técnicas especializadas y de servicio de patrullaje urbano y rural. La Ley 165, la Ley General del Transporte, en el artículo 22 establece las tuiciones de los gobiernos autónomos municipales. Los gobiernos autónomos municipales tienen las siguientes competencias exclusivas: desarrollar, promover y difundir la educación vial y participación ciudadana, el transporte urbano, ordenamiento y educación vial, administración y control del tránsito urbano. Se lo ejercerá en lo que corresponda en coordinación con la Policía Boliviana. Y ahora se va a explicar con más detalle lo que nos compete. La ley número 3988, el Código Nacional de Tránsito y su reglamento. En el artículo número 1 habla de la aplicación y objetivo. El tránsito por las vías terrestres de la República de Bolivia abiertas a la circulación pública se regirán por este código. El artículo número 3 habla del servicio. El Servicio Nacional de Tránsito, como organismo integrante de la Policía Nacional, ejecutará y hará cumplir las disposiciones del presente código. El artículo 191 indica obligación de portar el brevet o la licencia. Todo conductor de vehículo motorizado para conducir llevará consigo obligatoriamente su brevet, licencia, autorización, y al ser requerido por la autoridad acreditará su identidad y exhibirá los documentos que lo habiliten para conducir. Ley 3988. En el artículo 95 habla de la observancia legal. Los conductores, sin excepción, están obligados al conocimiento y estricta observancia de las disposiciones del presente código y su reglamento. El artículo número 84. Conductor. Es la persona que conduce o tiene el control de un motorizado. El artículo 85. Autorización. Ninguna persona podrá conducir un vehículo sin estar legalmente autorizado. Artículo 86. Prohibición. Nadie podrá facilitar su vehículo para que sea conducido por una persona que no posea licencia o permiso. Artículo 87. Identificación. El conductor, al ser requerido por la Policía de Tránsito, tiene la obligación de acreditar su identidad y exhibir su licencia.
de algunas normas generales en la Ley 3988. El artículo 57. Cruce en intersecciones. Antes de las intersecciones, el conductor disminuirá la velocidad de su vehículo y en caso necesario los detendrán, dejando libre la franja de seguridad para el paso de peatones. Artículo 36. Disminución de velocidad. El conductor está obligado a disminuir la velocidad por debajo de la autorizada y aún a detener el vehículo cuando las circunstancias de circulación, el estado de la vía, condiciones atmosféricas, falta de visibilidad u otros factores desfavorables resten la seguridad de la vía. Artículo 36. Prohibición. Interrupción de la libre circulación. Con esto se pretende que antes de la intersección los vehículos tienen que detenerse en la línea de frenado y no sobre el paso peatonal. Artículo 54. Preferencia determinada por la autoridad. En las intersecciones o cruces de vías públicas reguladas por el personal de la Policía de Tránsito, la preferencia será determinada por la autoridad. Artículo 143. Anexo sobre señalización. Sin embargo, en los lugares donde un policía de tránsito actúe simultáneamente con el semáforo u otras señales, las órdenes del policía tendrán carácter preferente y serán obedecidas. Y este es un artículo muy importante, el artículo 97. Embriaguez. Es terminantemente prohibido conducir vehículos bajo el efecto de drogas u otros intoxicantes en estado de embriaguez o cuando las condiciones de salud físico-mentales no permitan la normal y segura conducción. Se prohíbe a los conductores conducir en estado de ebriedad o bajo influencia de drogas, exceder la velocidad al conducir un vehículo, conducirlo en mal estado, conducir utilizando el celular o con un niño en los brazos y conducir sin respetar otras normas de tránsito. Artículo 17. Prohibición. Ningún vehículo que no esté en buenas condiciones mecánicas podrá circular por la vía pública. Artículo 18. Equipo de auxilio. Todo vehículo para efectuar viajes estará equipado de herramientas, botiquín, señales de emergencia y demás medios indispensables de auxilio. En el artículo 39 se detallan los medios de auxilio. Artículo 153. Accidentes dolosos. Son accidentes dolosos cuando el resultado antijurídico ha sido querido o previsto y ratificado por el agente o cuando es consecuencia necesaria de su acción. Artículo 154. Accidente culposo. Son accidentes culposos cuando el resultado, aunque haya sido previsto, no ha sido querido por el agente y se produce por imprudencia, negligencia o inobservancia de las leyes, reglamentos, órdenes o resoluciones. Artículo 155. Accidentes fortuitos. Son accidentes fortuitos cuando el resultado antijurídico no ha podido preverse y se ha debido a circunstancias casuales ajenas a la voluntad del agente. Ley 3988. Ahora vamos a hablar del artículo 110. Mantenimiento y revisión diaria. La responsabilidad del mantenimiento y revisión diaria del vehículo estará a cargo tanto del propietario como del conductor, quienes antes de salir a circulación tienen la obligación de verificar si los sistemas de dirección, freno y luces funcionan correctamente y el vehículo tiene suficiente combustible, aceite y agua
a fin de no entorpecer la circulación. Vamos a pasar a analizar las infracciones y sanciones. El artículo 139 nos indica infracción, llamada también transgresión o contravención, es el quebrantamiento de una o más reglas de tránsito. Artículo 143, delitos. El juzgamiento y sanción de los delitos de tránsito son de competencia de la justicia ordinaria. Artículo 144, infracciones. Las infracciones de competencia de la Policía de Tránsito serán sancionadas con arresto, inhabilitación de la licencia o multa. Artículo 147. Multa. La multa es la sanción pecuniaria que se impone al infractor. La misma será pagada previa extensión de la papeleta valorada. Artículo 148. Aplicación de la multa. La multa no es parte del resarcimiento de daños causados, sino es una sanción por la infracción de una norma legal. Sanción. Se da como resultado de la materialización de la hipótesis o supuesto cuando se viola una norma preestablecida calificada de ilícita e ilegal. Y a continuación se les muestra la boleta de infracción. La boleta de infracción tiene las siguientes partes. En el encabezado se tiene el tipo de vehículo, la clase de vehículo a la que pertenece, ¿no? Después datos del tiempo, hora, día, mes y año. No, datos del vehículo, número de la placa, el número de la licencia del conductor y el nombre del conductor. Abajo se detallan más características del vehículo como color, marca, tipo. Luego el lugar de la infracción y el tipo de infracción. De existir algún testigo de actuación, se pone el nombre y su número de identidad. Y luego tiene que estar avalada esta boleta por el grado y el nombre del funcionario policial que ha levantado esta boleta. En el reverso de esta boleta de infracción se tiene o se presenta las infracciones de primer grado, segundo grado y de tercer grado. Esta lista es una lista de las infracciones más frecuentes y se hace referencia al artículo 380, 381 y 382 que corresponden al reglamento del Código Nacional de Tránsito. En el código como tal están las infracciones de primer, segundo y tercer grado en el artículo 140, 141 y 142. De las infracciones y sanciones. El artículo 380 habla de las infracciones de primer grado. Las siguientes infracciones son de primer grado y serán sancionadas. En el punto 3 establece por conducir vehículos en estado de embriaguez ocasionado por haber ingerido bebidas alcohólicas o bajo el efecto de drogas, narcóticos u otros alucinantes. Por la primera vez con 400 pesos bolivianos de multa, por la segunda vez con inhabilitación por 1 año y por la tercera vez con suspensión definitiva. De las infracciones y sanciones. Si por conducir en estado de embriaguez se ocasionare un accidente a cuya consecuencia resultaran personas muertas o gravemente lesionadas, la sanción será de suspensión del conductor. El artículo 156 habla del parte. Toda persona que presencie o tenga conocimiento de un delito o accidente de tránsito está en la obligación de dar parte a la autoridad más próxima. Artículo 188. De los privilegios. Gozan de privilegios en la circulación, de la protección de las autoridades del tránsito, de los conductores peatonales y usuarios, los niños, los ancianos, ciegos e inválidos. El artículo 189. Preferencia de paso. En las bocacalles y franjas de seguridad
tienen preferencia de paso, estando los conductores obligados a reducir la velocidad y detener el vehículo. Ahora vamos a hablar de otros decretos relacionados a la educación vial y la normativa de tránsito. El artículo 2 habla del decreto 420, habla del ámbito de aplicación. El presente decreto supremo es aplicable en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y su cumplimiento es obligatorio para los operadores y conductores del servicio de transporte público terrestre de pasajeros, ya sea interprovincial, interdepartamental o internacional. El artículo 19 del mismo decreto habla de las infracciones y sanciones. Queda terminantemente prohibida la conducción en estado de embriaguez de todo vehículo de transporte automotor público terrestre de pasajeros. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la siguiente sanción administrativa sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondan. Entonces, en ese decreto se presenta la infracción: conducir en estado de embriaguez establecida según norma vigente que provoque un accidente. En la parte superior, cuando se provoca un accidente, y en la parte inferior solamente es sorprendido conduciendo en estado de embriaguez. Para el operador, cuando se produce un accidente, por primera vez, suspensión de operaciones por 30 días calendario. Segunda vez, revocatoria de la tarjeta de operación. Para el propietario de bus, primera vez, suspensión de las operaciones de su vehículo por 1 año. En una segunda vez, suspensión definitiva de las operaciones del vehículo. Al conductor, a la primera vez, la revocatoria definitiva de su licencia de conducir. Cuando se produce la observancia de que se encuentra a un conductor en estado de embriaguez, pero no se ha producido un accidente, para el operador, por primera vez, suspensión de operaciones por 1 día, por segunda vez, suspensión de operaciones por 10 días calendario, y por tercera vez, por suspensión de operaciones de 30 días calendario. Para el propietario del bus, por primera vez, suspensión de operaciones por 30 días calendario, por segunda vez, suspensión de operaciones por 1 año, y por tercera vez, suspensión definitiva de operaciones. Al conductor se le revocará definitivamente la licencia de conducir. Otra ley es la ley número 259 del control a expendio y consumo de bebidas alcohólicas. En el capítulo 6, en las medidas de prohibición, en el artículo 19, indica prohibiciones al consumo de bebidas alcohólicas en el punto 5 al interior de vehículos automotores del transporte público y o privado. De las sanciones, el artículo 30 sanciona el consumo de bebidas alcohólicas. Las personas naturales que vulneren la prohibición determinada en el artículo 19 de la presente ley serán sancionadas con una multa de 250 UFBs o trabajo comunitario en forma y plazos señalados por el gobierno autónomo municipal en coordinación con la policía boliviana. En la ley 259 del control al expendio y consumo de bebidas alcohólicas, el artículo 34 habla sanción a conductores en estado de embriaguez. Toda persona que conduzca un vehículo automotor público privado en estado de embriaguez con un grado alcohólico superior al permitido en reglamentación expresa será sancionada. 1. La primera vez con la inhabilitación temporal de 1 año de su licencia de conducir y la aplicación de las medidas correctivas y socioeducativas. 2. En caso de reincidencia, con la suspensión definitiva de su licencia de conducir, y si la misma fuese cometida por un servidor público en horarios de oficina y o en vehículos oficiales, la sanción se agravará con la destitución del cargo impuesta por la autoridad competente. Otros artículos
y leyes relacionadas al tránsito en vía públicas corresponden al Código Penal. En el artículo 210 indica conducción peligrosa de vehículos. El que al conducir un vehículo por inobservancia de las disposiciones de tránsito o por cualquier otra causa originare o diere lugar a un peligro para la seguridad común, será sancionado con reclusión de 6 meses a 2 años. Y lo que se pretende evitar son los accidentes e incidentes de tránsito. El Código Penal también habla en el artículo 261 del homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito. El que resulte culpable de la muerte o producción de lesiones graves o gravísimas en una o más personas ocasionadas en un medio de transporte motorizado será sancionado con reclusión de 1 a 3 años. Si el hecho se produjera estando el autor bajo la dependencia del alcohol o estupefacientes, la pena será de reclusión de 1 año a 5 años y se impondrá al autor del hecho la inhabilitación para conducir por un periodo de 1 a 5 años. En caso de reincidencia, se aplicará el máximo de la pena prevista. Artículo 262. Omisión de socorro. Si en el caso del artículo anterior, el autor fugare del lugar del hecho u omitiere detenerse para prestar socorro o asistencia a las víctimas, será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años. La pena será de privación de libertad de 6 meses a 2 años cuando el conductor de otro vehículo no se detuviera a prestar socorro o ayuda al conductor u ocupantes del vehículo accidentado, agravándose la pena en una mitad si el accidente y la omisión de asistencia se produjeren en un lugar deshabitado. Y el artículo 281, denegación de auxilio. El que, debiendo prestar asistencia sin riesgo personal a un menor de 12 años o a una persona incapaz, desválida o en desamparo,